Carlos Ramos Heredia. Muy buenos días, señor Ramos Heredia. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buenos días. A ver. La oportunidad me permite precisar lo siguiente con respecto a la legitimidad o no del nombramiento. El último nombramiento ha sido por acuerdo, no ha sido por una elección como manda la Constitución. A diferencia del caso mío, que el año 2014, el 10 de abril, se me eligió como fiscal de la Nación, entre otros candidatos más. Entonces hay una diferencia total con respecto al acceso al sillón de la Fiscalía de la Nación. En este caso no se dio por una elección, sino por un acuerdo previo que era el de mayoría. O sea, estaba preestablecido que era el señor Chávarri. Así es, y eso ha sido público. Inclusive él, antes de asumir el cargo, señaló de que él ya se había hecho cargo del despacho, ¿no? Correcto. Ahora, señor Ramos Heredia, en su caso hubo elección, pero yo le tengo que hacer la pregunta. ¿No había habido un preacuerdo que obviamente se confirmó en una elección en la cual la gente dijo, bueno, sí, yo voto por el señor Ramos Heredia, pero no había habido un preacuerdo también? Mire, en el tema de la elección en el seno del Ministerio Público como un órgano autónomo, la Constitución manda elecciones. Las elecciones son secretas, pero indudablemente cada quien tiene simpatía o reconoce la trayectoria, competencia, conocimiento del fiscal que asume el cargo y es elegido precisamente en base a la Constitución. Y se elige ahí de una manera democrática. Que otros no quieran aceptar eso dentro del mismo seno, eso sí es un tema diferente. Ok, pero no me ha respondido. O sea, ya había habido un acuerdo que se confirmó luego con la votación. No ha habido ningún acuerdo. No había ningún acuerdo, tal es así que a mí me tocó competir con el señor Pablo Sánchez, quien él hizo su votación y no había ningún acuerdo, más bien en el momento es donde se conoce recién quién sale como fiscal de la Nación. Por eso se trata de una elección, a diferencia de lo ocurrido en los últimos casos, ¿no? Son en ese momento, cuando a usted lo eligieron, ¿eran 6 fiscales supremos? Éramos 5, me parece, fiscales supremos, ¿no? 5 fiscales supremos y votaron los 5. Así es. Ok, ahora, usted me hace esa diferenciación porque cree que la elección de Pedro Chávarri fue sin legitimidad, a diferencia de su caso. ¿Usted por eso me hizo hincapié en eso inicialmente? Bueno, han señalado hace unos instantes en su prestigiosa radio que no había legitimidad y la forma como se realiza conforme Constitución es lo que da legitimidad a una elección. A posteriori, cuando se ponen de acuerdo, ya se sabe quién es, lo publica, salen entrevistas, arman sus cuadros y esas cosas, me parece que eso no es el camino viable dentro de lo que es la democracia y dentro de lo que es la autonomía y lo que permite la Constitución. Ok. Es mi opinión. Doctor Ramos Heredia, claro, usted me lo plantea ahora, pero recordemos que en su momento, cuando se da justamente su elección, previamente se da la renuncia de la doctora Gladys Echaíz del Ministerio Público, y ella más bien argumenta lo contrario, que no había sido democrático la manera como a ella la envían al Jurado Nacional de Elecciones, que habían únicamente votado 3 fiscales supremos cuando en ese momento la Junta de Fiscales eran 6. Ella justamente por ese tema renuncia, o sea, ¿Qué me puede decir a eso cuando usted dice, digamos, que todo se manejaba de manera democrática, transparente en su momento, pero la doctora Echaíz renunció justamente cuestionando la falta de todo eso? Bueno, uno respeta las decisiones de cada persona, pero no hubo ningún cuestionamiento a la sesión y tampoco ningún cuestionamiento al acta. Pero tal es así que yo cumplí mis funciones hasta que fue separado arbitrariamente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eran 6 ¿no? 6 supremos en ese momento y votaron solamente 3 para que Gladys Echaíz se vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Ok, esa es una mayoría, es una elección, digamos, democrática, que solamente voten 6 y además, claro, en este caso incluso el propio fiscal Chávarri vota por él. Vaya al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Perdón? El otro grupo, o sea, éramos 6, ¿ya? Ahora que recuerdo, en esa elección éramos 6. Sí. De los 6, 3 votaron a favor de la doctora Echaíz para que vaya a el Consejo al jurado y 3 votaron para que yo vaya. Era así la elección. Ok, y si el empate es 3-3, ¿por qué decidieron que vaya Gladys Echaíz y no usted? No hubo empate. Ella
en la segunda votación votó por otra persona que no era yo. Entonces, como la persona que éramos 3, tuvimos superioridad de 3-2, perdón, y ella cambió su voto votando por la doctora Zoraida. O sea, ella decidió con su votación irse al Jurado Nacional de Elecciones. Y después se generó todo el tema de protestas y una serie de cosas. Poquito complicado, pero usted me da la razón. ¿Usted cree que se debería mantener esa manera de elegir al fiscal supremo? Mire, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? La Fiscalía es un ente autónomo. No puede haber una elección, al menos de acuerdo a la Constitución, fuera de lo que es el seno de la Junta de Fiscales Supremos. Son personas que nos conocemos, evidentemente, y sabemos de la trayectoria. Entonces, en base a eso es que se elige. Y yo discrepo con en el caso último, que no ha habido elección. O sea, públicamente se sabía quién iba a ser y públicamente también se sabe quién es el que viene y eso. O sea, por acuerdos para evitar, dice, conflictos, pero los conflictos se han generado, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, se solucionaría hoy el cuestionamiento al Ministerio Público únicamente con la salida de Pedro Chávarri y con el nombramiento de quién, si me permite la pregunta? Bueno, es una pregunta bien interesante. El tema es por qué hay ese tipo de conflictos actualmente. Y el problema radica justamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, quien ha elegido en concursos poco transparentes en el caso de las últimas designaciones. Porque no se puede elegir para un cargo tan importante a personas que se han quedado en reserva. Es mi manera de opinar. Entonces, cuando uno comienza a formar una junta de fiscales supremos con fiscales supremos que han estado en reserva y que va llenando huecos a efectos de impedir que yo acceda a retornar al Ministerio Público por la acción de amparo que tengo en el Tribunal Constitucional. Ahorita quiero llegar, porque usted quiere volver al Ministerio Público y quiere volver como fiscal supremo, como fiscal de la Nación. ¿Cuál es el proceso que está siguiendo usted en el Tribunal Constitucional? Muy bien. Mire, lo que yo quiero es que se haga el reconocimiento público de que el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora ustedes conocen, me separó por causas y con procesos totalmente deficientes, que no cumplieron la ley, por intereses desconocidos, pero que me separaron a mí, una persona que estaba encargado y era elegido constitucionalmente como fiscal de la Nación. Entonces, eso es un problema gravitante. Quien tiene que decidir mi retorno es el Tribunal Constitucional, pero lo que yo quiero es que públicamente se reconozca a un Consejo Nacional de la Magistratura que ahora está defenestrado y que conocemos toda la problemática que tiene, que fue el mismo que a mí me separó. Sí, pero también el mismo que lo nombró. Sin sustentos legales. Pero también el mismo que lo nombró fiscal supremo. No es el mismo que me nombró. ¿Por qué? ¿Cambiaron personas? Así es, no, cambiaron pues, otras personas. Edmundo Peláez Bardales, el hermano de José Luis Peláez Bardales. El hermano. Mire, yo le voy a contar cómo fue el tema. En el concurso no, pero es que a lo que voy es que son los argumentos que se conocieron públicamente la razón por la que lo separan a usted del cargo de fiscal de la Nación, pero me parece un poquito, digamos, conveniente decir, es el consejo que ahora ustedes conocen y que no tuvo autoridad para ninguna decisión, pero es el consejo que también lo nombró. Es lo cierto, no precisamente son todos los integrantes. Bueno, cambian alguna. Ok, pero es una institución. O sea, si la institución está desacreditada, no solamente están desacreditados los últimos, es decir, algunos quedaron todavía, eran las mismas personas que habían. Pero bueno, quiero que me comente más sobre el caso en el TC, por favor. Ya, el Tribunal Constitucional realiza lo que es la verificación de una falta de motivación, de la falta de cumplimiento de ley y si han habido procesos deficientes. Y en el caso de las 3 instituciones, porque esto era una persecución del Consejo Nacional de la Magistratura, de las 3 instituciones, todas no tienen amparo legal, se ha afectado la motivación, son argumentos incongruentes, no ha habido un debido proceso, en el caso mío, y siendo un fiscal de la Nación. Ese es el tema. O sea, ilegalmente separan a una persona. ¿Quién? El Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos tendrán que explicar por qué lo hicieron.
Ok, ¿cuándo sale este fallo? Porque usted me dice que, digamos, el TC le habría dado la razón, o esa es su posición. ¿El TC tiene que fallar todavía si es que decide o no reponérsele en la Fiscalía? El Tribunal Constitucional ya recibió mi informe oral, donde he sido bastante claro. Okay, entonces, ellos conocen mi caso. Correcto. Y ellos son los que tienen que resolver si vuelvo como fiscal de la Nación, que ahorita es una papa caliente tremenda por todos los errores que han cometido, o si vuelvo como fiscal supremo. O ellos si no, son los que tienen que decidir, o si no vuelve. O tal vez si no vuelvo. O si no vuelve, claro está, también son las tres opciones. Los procesos son bien claros. ¿Usted quisiera volver como fiscal de la Nación? ¿Usted, digamos, aceptaría ese cargo? Mire, yo estoy sujeto siempre a la ley. Me separaron con una decisión arbitraria y sin leyes el Consejo Nacional de la Magistratura, y yo di un paso al costado. Me han investigado 3 años y me han absuelto de muchos de los casos que fueron producidos por antojadizas e irresponsables denuncias. Correcto. Si el TC decide lo que decide, yo tengo que acatarlo, ¿no? Ok, ese es su punto de vista. Entonces, ahora, solamente una última. Usted dice que finalmente es la Constitución quien decide que sean los fiscales supremos quienes eligen al fiscal de la Nación. La Constitución se puede cambiar. Tiene que haber, obviamente, se tienen que cumplir con los requisitos para una reforma constitucional. ¿Usted cree que se tiene que mantener la manera como se elige al fiscal de la Nación? Mire, la decisión va a tener 3 alternativas. La elección va a depender puede depender del Poder Legislativo, la elección puede depender también de lo que es un ente como el Ministerio de Justicia, pero en todos los casos hay otra que sobresale, que es la autonomía. Y un ente persecutor como el que tenemos, que puede investigar desde el presidente de la República hasta otro dignatario de menor jerarquía, tiene que ser debidamente cuidado dentro de la estructura orgánica. Por eso es que ¿Y cuál es la estructura orgánica, señor Ramos Heredia? ¿5 o 6 supremos? ¿Por qué la estructura orgánica, si finalmente ustedes claman la autonomía, sería una elección abierta de los fiscales del Perú? También podría ser. Pero lo que me llama la atención es que usted no vea justamente el problema que nos genera esta manera de elegir actualmente al fiscal de la Nación. Pero el problema no es la elección, son las personas. Bueno, que se están peleando ustedes públicamente. Entonces, si cerramos el tema en 5 fiscales supremos, ¿por qué no creer que justamente todo va a ser un dame que te doy, hoy por ti, mañana por mí, y no la transparencia y además la falta de legitimidad que tiene el fiscal de la Nación ante sus subordinados? Mire cómo, por ejemplo, ahora Pedro Chávarri ni siquiera puede lidiar con Hamilton Castro, como Pablo Sánchez antes no podía liderar. ¿Usted cree que hay una crisis en el Ministerio Público? Bueno, es innegable que hay una crisis y hay un problema. Las cosas y la ropa se lava en casa. El problema de ir a una institución como el Poder Legislativo, donde lo que uno dice es público y lo conoce toda la comunidad, no es para estar señalando problemas internos. Hay canales establecidos por la Constitución para poner... Pero, a ver, yo no entiendo su concepto de la autonomía, señor Ramos, porque finalmente el Ministerio Público, me va a disculpar, pero se debe a todos los peruanos. Entonces no es un tema de que los trapos se lavan en casa. No. Los trapos se exponen públicamente cuando de lo que se trata es de limpiar y de dar la confianza a la población respecto del Ministerio Público que se debe a la sociedad peruana, no a los fiscales que componen el Ministerio Público. Y también debería usted decir cómo un fiscal lucha contra el tráfico ilícito de drogas, contra bandas criminales de Colombia. Correcto. O de Europa, y también que muchos de nosotros, hemos peleado en la época del terrorismo. Eso también debería relevar. Sí, pero... O sea, también, ¿y qué es eso? Es defender a la comunidad, a la gran masa del ciudadano. Que entonces también hablamos de los fiscales que se prestaron para el tema de Orellana, los fiscales que finalmente también participaron como parte activa de la corrupción. O sea, no entiendo. O sea, finalmente es como que me dice pues que al presidente yo tengo que aplaudir por las cosas buenas que hace, cuando finalmente es su deber, es su trabajo. Efectivamente, es mi trabajo, pero el único, por decirlo menos, que ha salido a trabajar a provincia he sido yo. Y yo he estado trabajando en la frontera con Colombia, he estado en Ayacucho en la época del terrorismo. Correcto. Y fíjese usted, hay diferencias, hay que discriminar los hechos. Entonces, todos los fiscales no somos iguales, pero todos los fiscales también hacemos y trabajamos con el mejor esfuerzo a nivel nacional, en zona de frontera. Doctor, una última. ¿Usted tiene una idea de cuándo va a fallar el Tribunal Constitucional? No se tiene una fecha, imagino que hay varios casos.
Bueno, tiene que apurarse porque así como veo, el Ministerio Público está en graves problemas. Sí, pero no me va a decir usted que usted es la solución para el problema del Ministerio Público. Yo no le voy a decir eso. Correcto. Pero ¿usted lo cree? ¿Usted cree que puede aportar a la solución del Ministerio Público? El que yo continúe en el Ministerio Público, si tiene la decisión del Tribunal Constitucional, es una decisión completamente personal. Correcto. El TCBO que acá también anuló cuando el Consejo Nacional de la Magistratura no quiso, hacer concursar o finalmente alejó del concurso a el señor Mateo Castañeda y al hoy muy conocido César Inostroza Pariachi. ¿Usted recordará esos tiempos también? Mire, justamente en el concurso que yo gané como primer puesto en el tema curricular, donde nadie me ayudó, ni la familia Peláez, ni nadie, fue por propios esfuerzos y conocimiento, como todo el ministerio conoce. En esa época también ellos postulaban. Pero es difícil creer que en el Consejo Nacional de la Magistratura las cosas se ganaban por el propio esfuerzo, ¿no? Sabiendo un poquito la dinámica, y me disculpará usted, pero es difícil creer que el Consejo Nacional, porque en su momento la presidía el señor Edmundo Peláez Bardales, era distinto a lo que hemos conocido hoy a través de los audios. Sí, pero hay un tema que usted debe conocer, es que los exámenes no lo hacía el señor Peláez Bardales, eso lo hacía una comisión totalmente independiente y con personas que formulaban las preguntas adecuadas. Ahora, cuando está venido a menos ya, en estos momentos sabemos que a veces había la posibilidad de un tráfico de exámenes, mucha gente conocía el tema de los exámenes, y los mejores no han ingresado en los últimos años. Correcto. Entonces, esa es la diferencia. ¿Usted cree que esa modalidad, o sea, es nueva? En su caso no existían esas cosas en el Consejo. No existían. Han habido magistrados de muy buena talla y muy reconocidos en lo que es el mundo jurídico de nuestra nación. Yo ingresé, por ejemplo, como fiscal superior por el Consejo de Honor, integrado por señores magistrados. Entonces, la cosa a través de los años va cambiando. Últimamente yo no estoy de acuerdo con el Consejo Nacional de la Magistratura. Me comprometo entonces para tener una próxima entrevista aquí en vivo y hablando específicamente de las causas por las cuales el Consejo Nacional de la Magistratura lo separó de la Fiscalía de la Nación y que justamente es materia que está observando y seguramente tomará una decisión el Tribunal Constitucional. Le agradezco mucho, señor Ramos Heredia. Con todo gusto, también muchas gracias.